tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida, bienvenido a este devocional de hoy, lunes 5 de abril. Te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y déjame pedirte una disculpa. Estoy en Puerto Rico, como algunos de ustedes saben, y resulta que cambió el horario de verano en México y no me enteré. Entonces estoy empezando una hora tarde. Ya lo sé para la siguiente vez, es decir, mañana. Hoy estoy en sustitución de mi amiga y mi hermana Rose, y te doy la bienvenida. Bueno, pues hoy tenemos un devocional muy poderoso. Estamos hablando de Jesucristo y de su victoria sobre la muerte. Hoy sabemos que Jesucristo resucitó. Ayer celebrábamos el domingo de resurrección y sabemos que en este domingo el Señor es el que nos da la mejor noticia. Lo estamos recordando porque esto, como te decía yo la semana pasada, sucedió hace por ahí de 2000 años antes y no se volvió a morir. Él está vivo, Él se levantó y está vivo, venció la muerte. Entonces hoy estamos recordando este hecho de que Él se levantó de entre los muertos, fue levantado por Dios, y cuáles son las consecuencias de este renacer de Cristo, de esta resurrección. Así es que vamos a la palabra. Voy a leer en Lucas, en el capítulo 24, de los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hasta ahí la palabra del Señor en Lucas 24, del 1 al 7. Si te fijas, el Señor está dando un mensaje contundente a través de estos ángeles o estos varones con vestiduras resplandecientes, que dice: ¿por qué buscan entre los que están muertos al que vive? Esa es la pregunta de estos ángeles que habían ido al sepulcro, a las mujeres que estaban ahí. Y es la pregunta a la que nos invita a reflexionar el día de hoy el Señor. Evidentemente Cristo resucitó y hoy vive y está sentado a la derecha de la palabra, a la derecha del Padre, y por eso sabemos que hoy esta realidad, esta verdad del Evangelio tiene muchas implicaciones, y hoy vamos a hablar de estas implicaciones, de este significado, el significado que tiene para nuestra vida. Jesucristo hoy vive y su victoria sobre la muerte es muy importante, y hoy vamos a hablar de tres cosas importantes que el Señor está haciendo a través de este vencer de Jesucristo sobre la muerte. La primera: Cristo, al haber resucitado, nos ha dado la victoria sobre la muerte. En Romanos 5, del 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues más aún, siendo ya justificados por la sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que significa que Jesucristo, al haber muerto por nosotros, nos da la victoria sobre la muerte. Esto quiere decir que aquellos que creemos en el Señor hemos sido librados de la muerte eterna, de la condenación con Satanás, de este tiempo que el Señor este tiempo que sabíamos que íbamos a tener que ser condenados, ya nos libró el Señor. Jesucristo nos resucita juntamente con Él. Esta es la primera. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Vamos a la vida eterna. Y no estoy hablando de la muerte física, no estoy hablando de la muerte en lo natural. Sabemos que tú y yo vamos a morir eventualmente, vamos a ir al Padre, vamos a pasar de esta vida a una vida diferente. Pero antes de que Jesucristo viniera, nosotros íbamos a morir y a estar muertos para siempre. Ahora, cuando muramos, si es que nos toca morir antes de que venga Jesucristo por su iglesia, vamos a ser resucitados y de ahí no moriremos jamás, ni nos condenaremos al abismo, a estar con Satanás. Al contrario, seremos en este tiempo reinsertados en la vida eterna, en el plan de Dios para los que creen en Él. El segundo beneficio que tiene esta muerte que Jesucristo vivió por nosotros es que el haber resucitado de entre los muertos nos da, dijimos primero, victoria sobre la muerte. Segundo, victoria sobre el pecado. El Señor nos da victoria sobre el pecado. Sabemos que ya no vamos a vivir en el pecado ni en las consecuencias de este pecado. El Señor nos dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que al haber llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, Cristo nos ha hecho justos delante de Dios, y por eso Dios ya no nos pide la paga por nuestros pecados. Es decir, nos dio victoria sobre la muerte, nos dio victoria sobre el pecado. Ya no vamos a ser responsables sobre los pecados que cometamos. Esto no quiere decir que ya tienes pase libre para hacer lo que quieras. Esto quiere decir que a partir de la muerte de Jesucristo hace 2000 años o por ahí de 2000 años, el Señor te dio la victoria sobre el pecado, y esto quiere decir que no te van a venir a pedir cuentas sobre los pecados que hayas hecho para condenación, sino para platicar contigo qué fue lo que hiciste bien, qué fue lo que hiciste mal. Y el Señor nos está llenando de todo su amor, de toda su bendición, de toda su gloria a través de este tiempo. Ahora, la tercera consecuencia, la tercera ventaja de haber sido resucitado con Él de entre los muertos es la victoria sobre la maldición. Y tú vas a decir, ¿cuál maldición, Emma? ¿De qué estamos hablando? Bueno, sabemos que en este mundo hay maldiciones, y en el mundo espiritual, dice mi pastora claramente, se mueve por